nosotros disponemos nuestro corazón para hablarle, adorarle y cantarle a Él no se deja llamar dos veces. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Yo sé que el Señor nos ha respondido a muchos de diferentes maneras. La forma como lo decía es que decía Él, Señor, no puedo parar de contar tus maravillas. Saber que tú me has ayudado cuando he estado en la montaña, cuando he estado en el valle de sombra de muerte. En todo lugar David conocía que la mano del Señor, Él lo había guardado. Y la mejor situación que David podía confesar era de disfrutar de la dicha del perdón, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros disfrutamos también. Que el Señor dice en David en el Salmo 32, verso 1, lo expresa de esta manera. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y eso somos nosotros, hermano. El Señor de los cielos en su misericordia, Él viene a darnos el valor con el cual Él nos creó. Desde la primera criatura que Él crió aquí en la tierra, Él puso un valor que se ha ido perdiendo más y más a lo largo de toda la humanidad. ¿Saben cuál es ese valor? El valor de la dignidad. La dignidad se ha tirado por los suelos, se ha pisoteado. Hay niños que no ven la luz del día porque no han respetado de que ya son seres desde que están en el vientre de una madre. Y simplemente para llenar el bolsillo de las grandes farmacéuticas y de las grandes corporaciones médicas, se deshacen de vidas humanas, no sabiendo de que ahí haya una dignidad. En el vientre de una madre ya hay dignidad. Mas, sin embargo, el ser humano se ha venido a llenar de que es que yo tengo mucha dignidad. ¿Y basa su dignidad en qué? En lo que tiene, en lo que es. La soberbia se ha ido hasta los niveles más altos e incluso se atreve a jugar y a manosear con la fe. Pero la verdadera dignidad que el Señor quiere que conozcamos, me ponía el Señor ese sentir en mi corazón en una noche mientras oraba, de repente empezó a sonar esa palabra. Y empecé a pensar y decirle, Señor, ¿qué es esto de la dignidad? Y empecé a buscar acerca de cuál es la dignidad a través de Cristo. Y eso es lo que queremos, con la ayuda del Señor el día de hoy, compartir. La dignidad que tenemos a través de Cristo. ¿Me acompañan un momento, por favor? Y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, versículo y 27. Me gozo de ver a cada uno de ustedes, a mis hermanos que están visitando nuevamente. Me gozo. Yo no menciono solo uno porque van a decir el pastor no se acordó de mí. No, no, todos hermanos, todos bienvenidos a la casa del Señor. My brother Lance, I know he's trying to follow me with this. He already showed. No me lo vayan a regañar si lo ven con el teléfono. Don't tell nothing to him if he has his phone in hand. Only he has the right to have a phone in hand. Okay, that brother? ¿Ok? Entonces, es la dignidad a través de Cristo. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27? Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a su imagen. Imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Padre misericordioso, Señor amado. Tú plasmaste, Señor, tu imagen porque querías, Padre bendito, que se reflejara aquel gran Dios, al Dios vivo, sobre una creación que amaste desde sus inicios, Señor, y que aún continúas amando, que has puesto un plan de rescate para que aunque el hombre falló, Señor, tú tenías un plan de salvación y es el que ahora disfrutamos nosotros. Te pedimos, Señor, que nos dirijas y nos conozcas, Señor amado, en nosotros el deseo de adorarte siempre y que nos permita, Señor, saber que hay dignidad a través de lo que ha hecho el Señor Jesucristo en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Veamos, amados hermanos, la dignidad que nosotros podamos decir que poseemos y que poseemos definitivamente por derecho humano, porque es un derecho de la humanidad que tengamos dignidad, esa realmente no depende, no se basa en posiciones, en logros,
o lo que sucedió en el pasado, ni aún se basa en los errores de nuestra vida, sino que esa dignidad no se basa tampoco en la opinión de los demás. ¿Correcto? No depende de apariencia, no depende de posición, no depende de lo que tanto usted ha conquistado, títulos de lo que usted haya querido estudiar y ganó, de posesiones, ni aún de sus errores, sino que todo va a depender de la opinión de Dios, no de la opinión de los demás. Todo el mundo puede tener una opinión de usted y lo van a juzgar y lo van a tildar y lo van a señalar, pero nuestra verdadera dignidad comienza, ¿saben quién? Comienza en lo que acabamos de leer hace unos segundos. Comienza en Dios. ¿Sí? Él es el que realmente le ha dado valor a esa dignidad de la cual nosotros profesamos hoy. ¿Por qué? Porque solamente en Él se encuentra su restauración, mi restauración. Solamente está en Él. ¿Y sabe cómo completa Dios la restauración? Por medio de la plenitud de Cristo. Ahí es donde se levanta la dignidad del ser humano. Para que nosotros salvemos o tratemos de saber cuánto valemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tengo que creer que hay alguien que me redimió y que dice realmente quién yo soy. No importa el concepto que tenga el vecino, el amigo, el familiar, el primo, el vecino, lo que sea, mi verdadero concepto y mi identidad primeramente se va a encontrar en Cristo Jesús. ¿Ya? Es la identidad que Él me da, es porque Él tuvo un origen y eso lo vemos acá. Él dijo, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hace algún tiempo me gustó la reflexión que hizo el pastor David Haskins, que él ya pasó a la presencia del Señor. Él decía, basado en el versículo que dice que el Espíritu de Dios en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De alguna manera él sintió la revelación de pensar que Dios venía y usted sabe que usted al ver su rostro en las aguas se refleja, ¿correcto? Entonces él decía, Dios miraba su rostro sobre las aguas, pero abajo estaba todo desordenado. Y él vino y quiso plasmar su imagen que él miraba ahí en algo mucho más, en seres vivientes, y lo hizo en la raza humana. Y así es como dijo él entonces, que sean hechos a nuestra imagen y semejanza. Amén. Entonces, eso significa que el valor humano no es otorgado por la sociedad. A usted le pueden venir a dar los títulos más grandes que quiera darle el gobierno de los Estados Unidos. Y se reconoce muchas veces a héroes que han caído en batalla o a soldados que han regresado con algún brazo amputado o cualquier otra deficiencia debido a una explosión en el campo de batalla. Pero el verdadero valor no está en las medallas o los títulos que el ser humano quiera ponerle a uno, sino que está intrínsecamente, cuando digo intrínsecamente, está dentro de nosotros porque Dios ya lo ha plasmado, nos ha hecho a su imagen y semejanza. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, verso 7. Amén. La dignidad de usted entonces es porque el ser humano ya tiene la imagen de Dios. Ese es el sello de la dignidad. Dios mismo en nosotros. Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre de qué? Del polvo. Entonces formó Dios al hombre del polvo y sopló en su nariz. ¿Y qué fue lo que le dio? Aliento de vida. Entonces, nuestra fundación o nuestro principio es que somos polvo, ¿ya? Pero somos polvo que fue tocado por Dios. Somos del polvo y al polvo vamos a regresar, pero hemos sido pasados por la mano del divino alfarero. Qué lindo, ¿verdad? El Señor formando nuestra vida. Fíjese que David pudo decir, Señor amado, a este polvo tú lo has llegado a poner un poquito menor que los ángeles. Y eso lo dice allá en Salmos 8, 4 y 5. Veamos rápidamente el libro de Salmos, capítulo 8, 4 y 5. Dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo has coronado de qué? Lo coronaste de gloria y de honra. Qué privilegio, hermanos. Entonces, eso que el Señor mira en cada uno de nosotros, así es como debemos de saber que es el verdadero valor de nosotros. Su dignidad no depende, una vez más lo repito, de lo que los conceptos que los demás tengan de usted. Cualquiera va a querer venir sobresaltarse en orgullo y menospreciarlo.
Pero la palabra del Señor dice que no menospreciemos a nuestros hermanos, porque todos valemos lo mismo delante de los ojos del Señor. Dice, los puso menor que los ángeles. Y Jeremías, cuando estaba ahí adorando al Señor, me acordaba un poquito de Jeremías, porque dicen por ahí que Jeremías es el profeta llorón, que hasta escribió un libro exclusivamente para decir, ay del pueblo, ay de aquí. Y así es Lamentaciones de Jeremías. Entonces no me van a llamar a mí el pastor llorón, dije yo. Sí, pero Jeremías dice, capítulo 1, verso 5. Él sabe y reconoce, antes que tú me hayas formado en el vientre, ¿ya? Antes ya el Señor me conocía. David lo puede decir así, o Jeremías, perdón, lo puede decir así, porque el Señor le dijo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Qué tremendo, imagínense, qué lindo. ¿Usted recordará la primera vez que vio usted una foto de usted? ¿O la primera vez que le pusieron un espejo a usted enfrente? No, podemos recordar esa imagen entre la edad de los 6 meses a los 4 años, casi no recordamos, ¿verdad? Pero lo cierto es que lo que sí sabemos es que antes de que ya estuviésemos dentro de ese embrión allí, el Señor ya nos conocía. Amén. Y eso habla de que Dios conocía antes de Jeremías, antes de que el mundo conociera su nombre. Lo mismo de nosotros. Antes de que el mundo supiera quién soy yo, quién es usted, ya el Señor lo tenía ahí plasmado. Y el Señor no olvida, porque Él guarda memoria de cada uno de nosotros. No solo desde cuando estamos en el vientre, sino de todo lo que pasa en nuestra vida. La vida humana entonces merece ser respetada, ¿sí? Merece ser respetada. ¿Por qué? Porque Dios mismo la formó, porque Génesis capítulo 9, versos 5 y 6 nos va a repetir que hemos sido formados a imagen de Dios. 9:5 dice así, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal lo demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón a su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es lamentable en que las guerras que han pasado en toda la humanidad, en la época medieval, en los tiempos en que se enfrentaban de hombre a hombre con espada y todo eso, la Primera, Segunda Guerra Mundial y todo lo que está pasando actualmente en el mundo, hay millares de vidas que se van de este mundo y simplemente algunas son como un efecto colateral por la ambición del hombre, el deseo de querer adquirir bienes, recursos, ya sean minerales, petróleo, lo que se pueda llamar. No respetan el valor de la vida humana. No saben que la vida prácticamente debe de ser respetada porque fue hecha a imagen de Dios. Da tristeza ver que en el África, en áreas del Medio Oriente, niños el día de hoy están muriendo en este preciso instante a raíz de la hambruna, a raíz de la contaminación que hay en el medio ambiente, porque hay tantos cuerpos que se quedan tirados, ya no hay dónde enterrarlos. Simplemente agarran a aquellos bulldozers, hacen un gran agujero y los lanzan como que si no valieran nada. Pero ellos valen la imagen de Dios. Y nosotros, pues, ¿qué hacemos como iglesia? Tenemos que clamar al Señor. Tenemos que clamar a que algún día va a cambiar esto. Va a cambiar realmente cuando el Señor venga y restaure todas las cosas. Y Él va a demandar de aquellos que cometieron el derramamiento de sangre, también van a pagar un alto precio. Porque dice ahí que Él demandará la vida del hombre. ¿Por cuántas vidas tendrá que responder Hitler? ¿Por cuántas vidas tendrá que responder un emperador llamado Nerón? Aquellos que mataban a los cristianos en el circo romano. Dirá el pastor, me viene a pintar muy trágico el panorama hoy. No, vengo a que hablemos y que seamos conscientes de que la vida realmente se basa en una dignidad que tiene su origen en la imagen de Dios. Y que la dignidad no es algo que el mundo concede, sino que es algo que Dios mismo estableció desde nuestra creación. Y cuando estoy hablando del respeto a la dignidad, más allá de lo que es el respeto a la vida misma, tiene que ser el respeto a lo que es cada quien, cada persona. Qué fácil se le hace al ser humano de repente, en un momento de cólera o enojo, empezar a lanzar maldiciones el uno contra el otro.
y no se da cuenta que está maldiciendo la propia imagen de Dios. ¿Saben por qué fue que vino esa degradación de lo que vemos hoy día? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es porque el pecado vino a dañar esa condición y el pecado vino a querer borrar el propósito de Dios. Se ensaña el hombre contra el hombre. Nosotros fuimos creados con dignidad, pero el pecado viene a traer ¿qué? Separación, viene a traer vergüenza, culpa y muerte. Entonces, si usted ha permitido que su dignidad haya sido pisoteada, no vaya en contra de la persona que lo hizo. Refúgiese a los pies del Señor. Busque en los pies del Señor y usted encontrará que ahí, aunque usted sienta que ha sido rechazado, aunque usted sienta que ha sido abandonado, abandonada, aunque las palabras le hayan causado heridas, aunque sus propios errores le hayan pasado pasar por vergüenzas, por fracasos o el pecado más grave que pudo haber cometido, usted tiene que saber que todavía el Señor rescata ese concepto de dignidad que hay en el ser humano, ¿verdad? El rechazo, el abandono, los errores, los fracasos, la culpabilidad, el hecho de querer compararse o incluso las opiniones de otros no van a determinar cuál es su verdadera dignidad. Amén. Tiene que saber que usted vale. Y nosotros los que estamos en Cristo decimos, valemos el precio de la sangre de Cristo. No empiece a definirse por lo que ya pasó. Que esas situaciones que están aquí no definan quién es usted en su vida. Amén. El que tiene el control para definir y para señalar es el Señor Jesucristo. Porque una experiencia puede marcar la historia, es cierto, pero no debe de tener autoridad para definir su identidad. No se convierte igual que aquellos que en algún momento lo han rechazado, lo han menospreciado. Lleve todo sujeto en obediencia a los pies de Cristo. Amén. Entonces, el pecado pudo dañar la situación, correcto, pero más sin embargo, Dios siempre tiene la solución. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos pasado cambia cuando reconocemos que la palabra del Señor nos dice en Juan 8:32, conoceréis pues la verdad y la verdad os hará libres. Entonces lo que le presento hoy delante de usted, amado hermano, hermana, amigo, si alguien está escuchando, es que tiene que llegar a conocer esa verdad. Incluso hay un versículo que dice, compra la verdad y no la vendas. Quiere decir, adquiera la verdad del Señor y haga que esa verdad se convierta en el patrón, en el motor de la libertad. ¿Por qué? Porque la mentira, ¿qué es lo que dice? Eso que hiciste es lo que eres. Así es. Muchos quieren infundir, es que por la mala manera que te portaste, por eso estás así. Pero más sin embargo, el Señor trae una verdad. El Señor dice, eso ya fue parte de tu historia. Pero eso no tiene que ser su identidad ahora. Ahora tiene que encontrar la verdad del Señor porque es solamente a través del Señor Jesucristo que vamos a encontrar la definición de que lo que antes fue puede ser transformado. Y ya es transformado porque eso es lo que usted es ahora, una nueva criatura. ¿Acaso no dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? ¿Por qué? Porque a través de la cruz de Cristo, a través de la cruz de Cristo se revela su verdadero valor. Imagínense, Él tomó todo nuestra culpabilidad. Él pasó por él la copa de maldición y de castigo que había contra nosotros. Y el Señor Jesucristo nos dice en Romanos 5:8. Primeramente en Juan 3:16 sabemos que dice ahí que por cuanto Dios amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Pero Romanos 5:8 nos habla, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué dice? La cruz revela el valor que Dios nos ha dado. Amén. El centro de este mensaje es entonces ver que un gran amor como el de Dios vino y no solamente lo pasó a través, demostrándolo a través del Señor Jesucristo, sino que más bien también ahora lo derrama. ¿Qué es derramar? Es vertir, ¿correcto? Es llenar. Sacar todo aquello que nos traía angustia y dolor y llenarlo con el amor. Entonces, lo que tenemos que saber es esto. Se pagó un precio
Ustedes saben que el oro y la plata son valiosos, pero más valioso que eso es el precio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén. Un hermano hizo un cántico que dijo: sangre que me da la paz, sangre que me justifica, sangre que me redime, la sangre del Señor. Amén. Fue un precio de rescate pagado con sangre, la sangre del justo por los injustos que éramos nosotros. En Juan capítulo 1, verso 14 nos expresa: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa eso? El Señor Jesucristo acercándose a la humanidad. Y si usted lo ve en Marcos 2:16, vamos a ver que ahí nos va a decir que el Señor venía y se sentaba en medio de publicanos y pecadores. Y hasta lo criticaban por eso. Entró a la casa de un hombre llamado Simón y se sentó y todos murmuraban: si fuera él verdaderamente el Cristo, sabría con quién está sentado. Pero ¿qué es lo que lo movía a él a hacer eso? Mientras todos miraban pecadores, o mientras nosotros quizás solo miramos pecadores, lo que el Señor Jesucristo mira: personas que necesitan salvación. Pero nuestra mente humana, llenada de soberbia, de egoísmo, simplemente estamos predispuestos a juzgar. Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo está predispuesto a perdonar. Amén. Él está predispuesto a perdonarnos. Entonces, nuestro valor no está determinado por quién te rechazó, sino por aquel que dio su vida por usted y por mí. Ahí está nuestro verdadero valor, el valor de la dignidad con la que el Señor nos levanta. ¿Qué es lo que viene a hacer el Señor Jesucristo? Él no solamente nos perdona, sino que también nos da nueva identidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice: en Cristo soy. ¿Qué es lo que debemos hacer en Cristo? Escogido, perdonado. Lea usted eso: hijo de Dios. Vengo a ser redimido. Vengo a ser nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 lo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿a qué me lleva esto? A que en Cristo no estoy condenado a vivir definido por la vida antigua que tuve. Todo tiene hasta aquí, un pare, un cese, un detente, y ahora venimos a pasar a un nuevo reconocimiento, una nueva identidad, una nueva vida. Dentro de esa nueva vida, Primera de Pedro 2:9 incluso nos califica como un linaje escogido, como un real sacerdocio. Nos muestra a presentarnos como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios. ¿Y qué es adquirido? Pagado con precio de sangre. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero se recuerda ahora de nosotros que también somos hechura de Dios. Amén. Si Él nos hizo, porque la palabra de Dios dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fuimos creados en Cristo, pero ¿para qué? Para buenas obras. Vea Efesios 2:10. ¿Lo puede ver rápidamente conmigo? Gloria al Señor. Bendito Cristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo, Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestro Padre Celestial, Él no viene a improvisar. Él no viene a ver: "Ay, a ver qué le voy a preparar para fulano de tal el día de mañana. Creo que ya le dije que hiciera esto ayer o hace una semana". No, Él no improvisa. Él dice: sus planes, todos sus caminos son perfectos, porque tú eres perfecto en todos tus caminos, reconocía David. Amén. Entonces, Él no improvisa. Él ha creado todo y nos ha llamado para que nosotros también activemos y actuemos en buenas obras. Quiero invitarle rápidamente a Romanos 5, 8, 15 al 17, perdón. Hemos recibido el Espíritu, un espíritu de adopción. Somos hijos, ya no por creación, sino por medio de la redención en Cristo. Y al ser redimidos en Cristo, hay un espíritu dentro de nosotros que se ha vivificado. Romanos 8, 14 y 15 nos dice de esta manera: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si alguna vez usted siente duda
de pensar quién soy yo. Recuerde, soy hechura de Dios. Él me formó, Él hizo la creación, Él me ha dado valor, me ha rescatado, me ha dado nueva identidad en Cristo y ahora yo puedo decir con esa palabra, decir Abba Padre, es reconocerle, como decirle papito lindo, ¿verdad? Con cariño, ¿sí? Había una hermana, ya falleció la hermana Ninoska Ponce, ella decía, Él me ha besado, decía. Y tiraba ella como un beso al cielo, como decir, Señor, el beso del Señor. Entonces, aquí ya no estamos hablando solamente de un creador y una criatura. Aquí estamos hablando entonces la función de un padre a hijos. Ustedes como padres aman a sus hijos, ¿correcto? Los adoran a sus hijos. Perdone que diga la palabra adoran porque alguno por ahí va a escuchar, oh, está hablando de idolatría. Es que cuando uno está predicando, muchas veces hay quienes que están escuchando no porque quieren recibir la palabra, sino que se creen teólogos y solo empiezan a criticar en qué palabra por ahí se desvió el pastor. Tal vez lo mejor del mensaje, que es del Señor, porque este mensaje no es mío, es del Señor, lo desperdician por simplemente ver cómo encuentran, como dice la versión popular por ahí, dónde encuentran la pata coja de la mesa. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que entonces, ahora vemos que estamos en una condición de padre a hijo. Y como hijos, nosotros reconocemos y decimos, Abba, Padre, tú eres mi papito lindo. En Isaías 43:4, rápidamente veamos, el Señor nos habla de que Él, ante sus ojos, somos de gran estima. Imagínese, ante los ojos del Señor, ante los ojos de los demás, no importa, con que el Señor me ama, eso me basta y me sobra. 53 o 43:4 lo tenemos, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Imagínense todo lo que es capaz el Señor. Por el pueblo que él escogió, el pueblo de Israel, el Señor se enfrentó y los hizo enfrentarse contra un faraón, dividió el mar, separó el río, los hizo pasar por medio de muchos pueblos paganos. ¿Por qué? Porque él había puesto su mirada en aquel pueblo y es por eso que lo fue rescatando. Y si el Señor ha puesto su mirada en usted, Él es capaz de dar todo por rescatarnos. Porque nadie puede arrebatarnos si estamos en el hueco de la mano del Señor. La palabra nos dice que Él nos cuida como Él cuida la niña de sus ojos. Hagamos un pequeño repaso entonces. ¿Qué dijimos que somos en Cristo? Somos escogidos, somos perdonados, somos hijos de Dios, somos hechura de Dios y hemos sido llamados con un propósito. Entonces, ¿qué puedo decir como una pequeña línea de reflexión en esto? Que mi pasado explica de dónde Dios me sacó, pero Cristo determina quién soy ahora. Qué lindo, ¿verdad? Eso es lo que tiene que tener el mayor valor en su vida. En Cristo nuestra dignidad no depende de posición, de raza, sexo o estatus. Qué lindo, ¿verdad? No depende de lo que pueda tener o lo que haga o lo que sepa, no. Depende del amor que Él nos ha tomado, porque Él hace una distinción, según el apóstol Pablo en Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Este mundo que vivimos se la pasa creando diferentes categorías, ¿correcto? Como para tratar de decir quién es más importante que el otro. Obviamente, en una organización de trabajo se tiene que saber que hay una jerarquía, el manager, el CEO, el asistente y las posiciones, ¿correcto? Pero en términos general, todos somos importantes delante del Señor. ¿Ya? ¿Correcto? Delante del Señor Jesucristo, nuestra posición social no va a llegar a determinar el valor que tenemos. ¿Por qué? Porque en sí, toda la humanidad necesita de la misma gracia de Dios. Amén. Toda la humanidad tiene que saber que somos salvados por uno solo, aquel que es un nombre, sobre todo nombre, que se llama Jesucristo, y que todos son comprados por la misma sangre. No es cuestión de que vamos a usar solamente un poquito de la sangre de Cristo para salvar a este y un poquito de la otra. No, el mismo valor. Ya, entonces usted tiene que saber que esa dignidad que usted recibe es en Cristo.
entonces de esa manera también le tiene que obligar a reconocer la dignidad de los demás. Y al reconocer la dignidad de los demás, ¿qué es lo que tiene que crear en nosotros? Respeto hacia los demás. Un gran estadista de México decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. En mi país lo cambiamos, perdonen que utilizamos esto y negativamente lo cambiaron por decir, el respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes. Okay. No, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros tenemos que saber que tenemos que respetar la dignidad que hay en otros, porque es la misma dignidad, el mismo precio que Dios ha pagado por cada uno de nosotros. Entonces, si llegamos a comprender y entender que mi dignidad cambia mi manera de vivir, entonces tengo que saber que mi manera de vivir ahora tiene que ser como decía Pablo, ahora ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Ya lo que vivo en la carne, no lo vivo en lo que antes era, sino que lo vivo en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora yo podemos decir ya, solamente soy de Cristo. No, hay algo más todavía importante. Amén. En Efesios 4:1, ¿qué dice? Andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Tenemos que saber que ahora tenemos una identidad y además hay un propósito. Hay un propósito que el Señor nos llamó. Vayamos a Colosenses capítulo 1, verso 10. Ahí la palabra del Señor nos va a decir de esta manera, para que nosotros podamos andar dignamente, que andemos para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, la dignidad no simplemente con saber quién soy, sino que también tiene que reflejarse. ¿Cómo? Con nuestro caminar andando, dice, como es digno del Señor. Que en todo lo que hagamos, donde vayamos, pensemos, ¿será digno que yo haga esto? ¿Será que al Señor le parece esto? Todo eso. Tenemos que pensar, preguntarnos. No, el Señor, si es nuestro Señor, Él va a estar en cada etapa de nuestra vida. La dignidad, entonces la dignidad tiene que reflejarse, hermanos, tiene que manifestarse a los demás. ¿Por qué? Porque es cierto, los ojos de los demás están sobre nosotros. Entonces, saber quién soy yo va a cambiar. ¿Qué va a cambiar en mí? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo reacciono? ¿Qué más? Lo que permito que me afecte o no me afecte. Porque hay que saber filtrar. Hay palabras que se nos dicen muchas veces y si somos de piel muy delgada, ya nos sacaron el enojo, el apellido y perdió el control y empezó a decir palabras que no había pensado y así se forma la discordia. Entonces, no permita que esas cosas le saquen de su zona de confort en el Señor. ¿Ya? Mantenga usted firme que su dignidad va a reflejar cómo habla, cómo se viste, cómo reacciona, las relaciones que va a aceptar incluso. El Señor le va a dar control y autoridad para saber con quiénes relacionarse y con quiénes no. Si el apóstol Pablo dijo que no se convierte, que no te conviertas tú a ellos, sino más bien ellos se conviertan a ti. Pero si estamos bien convertidos en el Señor, sino qué ejemplo vamos a dar, ¿correcto? Entonces, ¿cómo trato mi cuerpo? Inclusive, ahí se refleja la dignidad, las relaciones que acepta, cómo trato a los demás y la forma o el tipo de decisiones que tomo, ¿correcto? ¿Cómo represento a Cristo? En la manera como tomamos la decisión que queramos tomar en algún problema, ahí también se va a ir reflejando la dignidad. Qué tremendo. Es bien profundo esto, hermanos. Entonces tenemos que trabajar mucho en eso. No, trabajar en la dignidad no es trabajar en la autoestima, es llegar a la raíz de saber el valor que tengo como persona humana. Amén. Y que como persona humana, el Señor me da la autoridad para saber con quién, a quién dejo que entre en mi vida y con quién me relaciono de tal manera que no afecte mi relación con el Señor. Amén. Todo eso tiene que tomarse en cuenta. En el capítulo 2 de Tito, verso 7, nos dice que tenemos que presentarnos, cada uno de nosotros, como ejemplo de buenas obras, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Es la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar esto?
que no vivimos dignamente para conseguir valor. Vivimos dignamente porque Cristo ya nos mostró el valor y Él nos llamó para Él. Hemos sido separados, hemos sido escogidos. Ya lo vimos en un momento anterior, ¿verdad? Todo lo que el Señor ha hecho como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa. Entonces, mi dignidad va a cambiar de tal manera el trato que yo le doy a los demás. Si cada persona lleva esa imagen de Dios en su vida, entonces también yo tengo que respetar esa imagen de Dios. Ya lo dije hace unos minutos atrás, pero el Señor Jesucristo marcó una regla de oro. Mateo 7:12 7:12 que dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, de la manera como yo conozco mi dignidad, así también actúo para tratar a los demás. Es mi forma de actuar. El Señor lo explica en Juan 13, 34, 35, que tenemos que amarnos los unos a los otros de tal manera igual a como Él nos ha amado. Entonces, el amor entre creyentes debe de evidenciarse de una forma diciendo que todos pertenecemos a Cristo. ¿De acuerdo, mis amados hermanos? ¿Verdad que está lindo reflexionar sobre esto de la dignidad? Eso nació a través de un sueño y empecé a buscar el Señor y a buscar en la palabra y dije, gracias Señor. Hay cosas en las que cuando el Señor lo despierte por la mañana, hermano, trate de entrar en relación con el Señor. Pero hay veces que también les aprendí esto. Muchas veces nos vamos de lleno a estar hablando y hablando y no dejamos un tiempo de silencio. Necesitamos hacer una pausa y decir, como dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye, habla, Señor, que tu sierva oye. Y ahí el Señor empieza, mira, a derramar de su bendición y lo lleva a través de su palabra, porque el fundamento nuestro es esto. Y veamos que encontramos en Lucas capítulo 6, verso 36, que seamos misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y primera de Juan 3:17 dice que si yo veo a mi hermano en necesidad y cierro mi corazón, entonces, ¿cómo puedo morar o cómo puedo demostrar que mora en mí el amor de Dios? Porque vea, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es triste, ¿no? Ya. Mi dignidad cambia mi trato con otros. ¿En qué manera? ¿Ya lo vimos? ¿Con qué? Con respeto, misericordia, con compasión, en servicio y principalmente en amor. Porque el amor es el que va a reflejar cuánto conocemos a Dios. Dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, respeto, misericordia, compasión, servicio. Yo no puedo pedir que respete mi dignidad mientras ignoro la dignidad de otros. No hagas a los demás lo que no quieras que los demás hagan contigo. Casi termino, hermanos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Veamos que la dignidad cristiana no es orgullo. No es para que usted diga, yo soy cristiano y ahora sí mi dignidad es cristiana. No, no, no. No tenemos que anteponer eso ante los demás. Hay una distinción importante, es correcto, pero la dignidad no significa pensar que yo soy superior a otros. No tengo que pensar que voy a poder pisotear la vida de otros o aprovecharme de los talentos o esfuerzos de otros o aprovecharme del sudor de otros. No, para eso no es la dignidad. Es saber respetar y amarlos a todos por igual. Aunque hayan faltas, aunque nos hayan hecho, qué sé yo, acusaciones, lo que sea, igual tenemos que seguir amando a los demás, porque valen lo mismo que yo. Así que entonces el Señor Jesucristo tenía toda autoridad, mas sin embargo, Él enseñó un camino. ¿Cuál es ese camino? Que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, sirva a los demás. Él enseñó el camino del servicio. Juan 13:16 dijo el Señor, el siervo no es mayor que su Señor. Él sabe que tenemos que tener ese anhelo de dar para los demás, de nuestra vida, de nuestro tiempo. Lo que pasa es que el orgullo, ¿qué va a infundir el orgullo? A decir, yo soy mejor que tú. Por el lado contrario, el que se sintió pisoteado por alguien orgulloso, en su baja estima va a decir, no valgo nada. Qué tremendo, ¿no?
El Señor Jesucristo nos enseña que nuestra identidad no debe de producir arrogancia. ¿Ya? Yo soy más espiritual que otros. No, no, no. Eso no vale delante del Señor. Sino que tenemos que tener seguridad en Él y tengo que tener humildad. ¿Qué nos presenta acá? ¿Qué hace el orgullo? Soy mejor que tú. Aquel que está en baja estima dice, no valgo nada. Pero mi identidad en Cristo me hace sentir que el valor es porque yo le pertenezco a Dios. Y todo ese valor está delante de Él. Amén. Valemos la sangre de Cristo. ¿Cómo dice aquel cántico? Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Porque todo está en el Señor. Mis amados hermanos, habiendo pasado por todo esto, comprendemos entonces dónde comienza la explicación de la dignidad para nosotros desde el Génesis, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en el Génesis el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero ¿qué fue lo que dañó esto? El pecado. El pecado es el que vino a dañar al hombre. Es el que vino a distorsionar todo. Pero cuando pasamos por la cruz de Cristo, ahí se nos demuestra cuánto Él nos ama. Usted puede ver la línea de progreso que hay. Hace unos días di una conferencia para varones y mencionábamos ahí, en la clase de la muerte, de que como todo estuvo en un jardín, en el huerto del Edén. El pecado vino a dañar esa relación entre Dios y el hombre. Se necesitó que un hombre, el segundo Adán, Cristo, en forma de hombre, fuera a un huerto a clamar, al huerto del Getsemaní, para que entonces a través de ese sacrificio que partió de ese huerto, que ahí fue donde lo pusieron preso y lo llevaron a la cruz, ahora tengamos la oportunidad de llegar al huerto de la tierra prometida del Señor, la patria celestial. Así que esa línea nos dice cómo fuimos creados, qué fue lo que dañó el pecado, la condición, creó una caída, se necesitó que viniera el plan de salvación del Señor a través de la cruz de Cristo, y ahí es donde el Señor vino, ¿para qué? Para redimirnos. Amén. Luego, a través de esa redención, Él nos da nueva identidad. Es más bien, el Señor dice en alguna parte, hay un nombre escrito, hay un nombre nuevo escrito en gloria. Y si usted va al libro de Apocalipsis, habla de que incluso que se le han entregado, se le entregarán piedras, y en esa piedra estará escrito su nombre. Quizás no será el nombre con el que nos conocemos acá, ¿ya? Qué lindo nuestro nombre, ¿no? Y todo lo queremos excelente, está bien. Pero el nombre que vale más es el nombre que el Señor escribió allá en gloria. Y yo sé que nuestro espíritu va a reconocer cuando seamos llamados. Algunos se sorprenderán, pero si yo no lo conocí por ese nombre, no. Pero si su espíritu sabe y se identifica con la voz del Señor, va a responder al llamado del Señor. Entonces, es la nueva identidad y nuestra conducta ahora, ¿qué nos tiene que dar? Ahora tenemos que ir a caminar a algo que sea digno como fuimos llamados. Qué lindo, hermanos. Veamos, necesitamos entonces caminar donde vivimos de vivir, perdón, de acuerdo a esa identidad que el Señor nos ha dado. Si usted camina conforme a la identidad que el Señor le ha dado, usted va a saber que fue creado a la imagen del Señor, que aunque el pecado dañó esa condición, Cristo vino para redimir. ¿Lo que más hizo? Él nos vino a dar nueva identidad y ahora yo debo de caminar de una manera digna de mi llamado. El apóstol Pablo dijo, ya no presento los miembros de mi cuerpo para las obras de la carne, sino para las obras del Espíritu. Así que entonces, si alguien ha sentido que no tenía valor en su vida, espero que esta meditación le haya hecho reflexionar cuánto realmente vale. Su dignidad no se define por lo que le hicieron, por abandonos, rechazos, heridas que le han pasado, sino más bien se define por la calidad de amor del Padre Celestial. Dice que Él ha derramado de su amor sobre nosotros, en nuestros corazones, y así que usted puede pensar, algún error que usted tuvo en el pasado te ha hecho pensar que ha perdido valor. No, usted viene a los pies del Señor Jesucristo y Él es fiel para restaurar. ¿Qué significa restaurar? Volver al estado original algo. Y el estado original es que fuimos formados a la imagen y semejanza del Dios vivo, que es volver a estar en relación con el Señor. Si los pecados, los errores que cometimos nos hicieron desviarnos del camino, el Señor viene a un proceso de restauración y aquel valor que usted pensó que perdió, el día de hoy el Señor dice, tú vales mucho. Amén. Tú vales mucho.
Eso es lo que tengo que decir ahora, mi hermano. Tal vez usted ha permitido de repente que el pasado, los fracasos o las palabras de otros definieran quién es. Es que así me llamaba mi padre, mi padrastro, mi mamá o quien sea. Y así me han llamado toda la vida. No, usted no se define por lo que le han llamado, sino porque el llamado del Señor está en su vida, porque cada ser humano trae dentro de sí un espíritu, ese soplo de vida inicial, ahí trae un código divino. Y ese espíritu que el Señor deposita en nosotros, de alguna forma ya sabe quién es el Padre y cómo es el Padre. Que no lo hayamos llegado a reconocer debido a la manera como nacimos, porque David lo reconoció, dijo, en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre. Entonces el Señor a través de Cristo viene a hacerle un despertar a ese espíritu. No sé por qué siempre uso el concepto este de la activación de los celulares o los beepers. Pueden estar en una vitrina muchos teléfonos de diferentes modelos. Tienen la frecuencia de cualquier compañía, y hasta que no lo activan, no entra en función. Así somos nosotros el ser humano. Traemos un espíritu, un soplo de vida que es activado por el Señor Jesucristo, dice Pablo, por un espíritu vivificante en el cual entonces llegamos a conocer cuál es el verdadero valor. Vuelvo y repito, fracasos, maneras como lo trataron antes, no define su identidad y su dignidad con el Señor. Tenemos que saber esto, hermanos. Vamos a ir en palabras de oración. Padre bendito, sabemos, Señor, que ahora comprendo que mi dignidad es el valor que tú me has puesto desde antes de nacer, Señor. A Jeremías tú le dijiste que lo vistes antes, que lo conocías antes de que fuese formado. Y yo creo que cada ser humano ya te conoce, Señor, por el Espíritu que ha puesto en nosotros. Permítenos, Señor, reconocer ese valor importante que tienes en nuestra vida y que al reconocerlo también respetemos a los demás, Padre bendito. Dios mío, quiero pedirte, Señor eterno, que en esta hora restaure, Señor amado, alguien que haya sentido que su vida no valía, que reconozca que tiene un alto precio que no ha sido comprado con oro ni plata, sino con el precio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Tú vienes, Señor Jesucristo, a darnos el verdadero valor. Yo no tengo que preguntarle al mundo cuánto valgo, sino que tú ya me has puesto ese valor, Señor. Y el verdadero valor empieza, Señor, cuando empiezo a escuchar tu voz, cuando empiezo a escuchar cómo tú empiezas a hablarme, de qué manera tú me has escogido, Señor. Cuánto valemos para ti, Señor amado. Como a joyas preciosas, tú nos has levantado, Señor, y lavado, Señor, por la sangre preciosa del Cordero. Dios mío, reconozco que fui creado a tu imagen y semejanza, Señor. Que tú, Señor Jesucristo, hiciste una entrega muy valiosa, tu propia vida en la cruz del Calvario. Si en esta hora, mientras oramos, alguien desea pasar y orar, o alguien está ahí batallando y entregando su vida al Señor, yo le animo, continúe. ¿Por qué? Porque al lado del Señor, a sus pies, no hay nada que lo pueda arrebatar. Señor bendito, tú eres experto en restaurar, Padre bendito. Tu palabra preciosa nos dice, Señor amado, que somos nuevas criaturas, Señor eterno. Ya no dependemos de la etiqueta que nos hayan puesto desde que éramos pequeños o lo que haya dicho el mundo, Señor, sino de la insignia, del estandarte que es tu palabra, tu verdad sobre nuestras vidas, Padre bendito. Porque tú ahora nos dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Yo sé que tú estás confirmando esa palabra en nuestros corazones, Señor. Valemos, Señor amado, lo que tú dices que somos, no lo que los demás hayan dicho, o ni aún, Señor, nuestros propios errores en el pasado. Eso no definen, Señor, mi dignidad ante ti, Padre bendito. Ahora, Señor amado, que tú me has llamado, Señor, permíteme caminar, Señor, dignamente a ese llamado que tú me has dado, Señor Jesús. Yo, Señor eterno, no tengo que vivir buscando más lo que el mundo me pueda dar de valor, sino el valor que Cristo me ha dado, Padre Celestial. Mi Dios eterno, comprendo, Señor, y acepto definitivamente, Señor, que mi dignidad, Señor eterno, no depende de lo que tengo, no viene de lo que tengo, Señor, ni de lo que he hecho por otros, ni de lo que los otros dicen por mí. Viene, Señor,
de lo que tú, Señor Jesucristo, fuiste capaz de hacer en la cruz del Calvario. Por eso hoy, Señor, sé lo que valgo y a qué he sido llamado. He sido llamado, Señor, a ser discípulo tuyo, Señor, a ser seguidor tuyo, Señor, y a continuar publicando las buenas nuevas de salvación, Señor, hasta el día en que tú vengas. Que esa dignidad con la que tú nos has levantado, Señor, sea reflejado en el actuar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, Señor eterno. Te ruego, Señor, que nos ilumines, nos guíes y fortalezcas y afirmes nuestros pasos para que caminemos seguros en la senda de paz que tú nos has llamado. Esos caminos que has preparado y has hecho sendas derechas para nuestros pies. Ahí caminamos hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén, mi Dios.